Hello, everybody. Welcome to class. Bienvenido a nuestra clase semanal de Teaching You. Estamos en un espacio que estamos recobrando porque la semana pasada estábamos de Easter Break y no tuvimos este espacio, pero digamos que ahora ya continuamos. Entonces, agéndense siempre para nuestra clase en vivo los jueves a las 7. Yo trato de publicar, hoy fue un día súper loco para mí, entonces no publiqué desde por la mañana, pero aquí estoy, aquí vamos a estar. Y por supuesto este material va a quedar grabado para que las personas que no se lo pueden ver en este momento en vivo, aunque a mí me fascina en vivo porque así pueden participar, bueno, que esas personas que no puedan participar en vivo puedan tener acceso a la información muy útil. Entonces hoy vamos a hacer una clase normalita, una clase interesante y productiva. Y un espacio en el que todo el mundo va a poder participar, escribir en los comentarios, pueden escribir en inglés o en español, y vamos a ir practicando algunas cositas. Entonces hoy les traigo un regalito ahí secreto. A los que se queden al final de este en vivo les voy a dar un regalito, solo aquí entre nos. Les voy a dar un tip del inglés muy chévere. Es un tema de gramática que de pronto le podemos coger un poquito de terror porque nosotros en algún momento nos dijeron que la gramática es de susto y que es difícil, pero no, ese no es el caso. De hecho, este tipcito nos va a simplificar la vida en ciertos sentidos, entonces les voy a dar ese tip. Y finalmente, pues también les voy a contar acerca del contexto del episodio de nuestro podcast, que va a ser la historia de esta semana. Es una historia en inglés, está bastante interesante, es sobre un libro del que yo he hablado anteriormente, y el podcast va a tratar de este mismo tema. Entonces, ¿cuál es la idea de ese contexto? Es que ustedes ya tengan una idea, una imagen en su cabeza, para que cuando escuchen el podcast en inglés, así estén principiantes, puedan atar las imágenes que van creando en su pantalla mental con lo que van escuchando en inglés, y el cerebro, por su proceso mágico interno, empieza a asociar ciertas cositas, ciertos sonidos, ciertas estructuras, aprovechando que ya tenemos el contexto. Entonces, recuerden que siempre pueden visitar la grabación de esta clase, verse el contexto en español, ir al episodio del podcast en inglés, escucharla en inglés, y ese alternación y regresar para verificar si yo entendí bien, si me faltó alguna cosita, es buenísima porque nos va a permitir identificar cuáles son los huequitos, cuáles son los conceptos que no tengo tan claro, las palabras que pensé que había entendido pero que no las entendí. Me puedo devolver y verificar y comparar. ¿Cuál sería un tercer paso buenísimo para que ustedes pues exploten en su nivel de inglés? Bueno, tomen esa historia, tomen el contexto, tomen la historia en inglés y traten a la medida del nivel en el que estén, no importa si están principiantes o muy avanzados, intenten escribir o producir, es decir, hablar, contando esa misma historia que ustedes escucharon, porque una actividad distinta en el cerebro, en el aprendizaje, es entender y archivar, es decir, yo comprendí lo que me está diciendo, lo entendí, pero de pronto no lo retuve, o de pronto lo tengo archivado en alguna parte de mi cerebro, pero cuando lo voy a hablar no me queda tan fácil producirlo, porque es que producir también requiere práctica, no solamente la parte de absorber el lenguaje, sino también la parte expresiva, la parte de producir el lenguaje. Por eso, cuando ustedes toman un examen de inglés serio de certificación, siempre les van a medir las 4 habilidades. 2 habilidades son de comprensión, de absorber el lenguaje, y 2 habilidades son de expresar, de poder producir el idioma. Entonces, bueno, vamos con noticias.
Tenemos los dos talleres de inglés activos, están muy interesantes. Algunas personas me han preguntado por el precio, por la mecánica, por las fechas. Recuerden que ustedes siempre pueden visitar el enlace de nuestro perfil, hacen clic en talleres y escogen el taller que a ustedes les interese. El taller de música es para principiantes, el taller de conversación natural es para intermedios, personas que ya tienen basecitas y pueden formar frases y pueden mantener una conversación. El de música es un espacio pues fenomenal para divertirse y aprender al tiempo, es decir, no agregarle a la carga laboral que uno tiene trabajando en el computador 18.000 horas, sino que sea un espacio totalmente distinto de desconexión y de esparcimiento y de estar con ustedes mismos, pero al tiempo aprender, pero aprender de una manera muy chévere. La profe de ese programa es, pero mejor dicho, para premio Oscar, o sea, es una conexión y maneja el tema de la música bellísimo y tiene un énfasis en la pronunciación y en la cultura. Mejor dicho, este está muy bueno, se lo recomiendo para principiantes, todavía nos queda un cupito. Para el taller de conversación natural van a ser 4 lunes a partir del siguiente lunes. Es un espacio en el que nos vamos a enfocar en el desarrollo de la conversación real, que es lo que diferencia una conversación real del inglés de verdad con el inglés que aprendemos nosotros en una clase estructurada. Pues que la clase estructurada está estructurada de manera simple para que ustedes pues puedan entender qué está sucediendo, pero el inglés de verdad utiliza muchas expresiones idiomáticas. ¿Qué son expresiones idiomáticas? Son como dichos, como mi abuela decía: oh, no, eso falta mucho pelo pa' moña. Si alguien no entiende ese dicho porque no es de Colombia o no lo ha escuchado antes, pues le va a quedar muy difícil entenderlo. Pero ese tipo de expresiones se utilizan mucho. Hay otras palabras en inglés que se utilizan muchísimo, que son los phrasal verbs, y a nosotros no nos les enseñan desde el inicio de nuestro aprendizaje, y eso es como un error de la estructura de educación, porque siempre está orientada como hacia lo formal, pero resulta que en la vida real utilizan un montón de estas palabras que son phrasal verbs. Tenemos carruseles de phrasal verbs y vamos a montar más carruseles de estos phrasal verbs en nuestro proceso de educación por Instagram, así rapidito. Entonces tiene un énfasis en eso, tiene un énfasis en colocaciones, pero el énfasis mayor y más grande es el de ganar confianza para soltar la lengua, porque pues muchas veces a nosotros lo que nos pasa es que pues nos sentimos un poquito agobiados del aprendizaje, nos sentimos un poquito tímidos, pero nada, leí una frasecita por ahí, la mandé al correo de nuestros suscriptores porque me pareció bonita. Si tienes miedo, o sea, por ejemplo, si tienes miedo para hablar inglés, pues dale, habla con miedo. No importa que tengas miedo, pero lánzate igual, porque si no, nunca vamos a avanzar. Entonces, ok, esas son las noticias. Ya salimos de las noticias, vamos al contexto de la historia de esta semana. ¿Preguntas hasta ahí? Escriban en los comentarios, salúdenme, say hi teacher, how you doing? Digan algo. How you doing? Practiquen su inglés, actívenlo, produzcanlo. How you doing? Cuéntenme algo de su día ahí, cómo les fue hoy. Was it a good day? Was it a difficult day? Did you have fun today? Did you listen to any music today? Cuéntenme de ustedes, que qué música están escuchando en inglés, qué series están viendo, cómo les fue hoy, que el jefe muy mamón o qué. Digan, cuenten. Give it to me. Yeah, that's right. My dear Mendieta, what is your name? ¿Cómo te llamas? Mendieta, asumo que es tu last name, tu apellido. What is your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? Ahí escriben los comentarios como para yo tener la conexión. Bueno, entonces mientras ustedes me van contando sobre su día, tell me about your day. Ah, Claudia, of course. Hi, Claudia. How are you? Entonces yo les voy contando el contexto de este libro.
Recuerden que en nuestra temporada número 4 estoy contando todas estas historias en inglés. Son historias un poquito más corticas, de 7 a 10 minutos, fácil de digerir. Hi Laura or Laura, how are ya? Where are you from? Are you from Colombia? Are you abroad? Mexico maybe? ¿De dónde nos escribes? Escríbenos aquí en los comentarios. Entonces, estamos en este tema de los libros que a mí me encanta, y tratando de contar no solamente la historia del libro, sino a veces de la publicación del libro, a veces del autor del libro, a veces de las temáticas en el libro. Entonces, el libro de esta semana se llama The Kite Runner. The Kite Runner. El corredor de cometas. No sé cuál es la traducción que utilizaron, el título en español exacto que utilizaron. Pero es un libro bellísimo, bellísimo, bellísimo. A mí me lo regaló una de nuestras profesoras que trabaja en Teaching You. De Navidad me lo regaló y yo me lo llevé como, bueno. No le tenía mucha fe al libro, era un librito así chiquito. Entonces me lo empecé a leer. No, yo empecé con ese libro y mejor dicho, me lo comí así rapidísimo porque qué maravilla de escritura. How cool. This was the best writing. Una de las mejores escrituras que yo he leído. Es la historia de el proceso de un niño que vivía en Afganistán antes de la ocupación soviética, antes de que, bueno, las condiciones de este país de Afganistán cambiaran tantísimo. Era un momento, digamos que casi próspero para Afganistán, en el que su papá era una figura muy reconocida, muy poderosa, y muy respetada, y una muy buena persona, muy buen anfitrión. Y en el proceso de la vida de esta persona, pues resulta que las condiciones en Afganistán empiezan a cambiar drásticamente y empieza a llegar el talibán al Afganistán, y eso pues tienen que salir corriendo de ahí con la familia y tienen que emigrar a Estados Unidos y llegar allá pues de la nada. Entonces, una historia bellísima, 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 pero supremamente dolorosa. ¿Alguien sabe decir doloroso en inglés o dolorosa? How do you say doloroso? You can say, write it in the comments, ahorita les digo. Entonces, esta persona es una historia bellísima porque se ve todo el cambio del proceso de la vida de una persona, de cómo es malcriado cuando es chiquito, de los traumas que vivió con los amigos viviendo en el Afganistán, en este cambio tan violento que pasó, pero también la belleza de la vida en acompañar a su papá en una enfermedad ya cuando son emigrantes, y toda esta situación que viven ellos como inmigrantes en Estados Unidos, desconociendo absolutamente todo de la cultura, incluyendo el lenguaje, y cómo el papá, que pasó de ser una persona fuertísima, reconocida y muy poderosa, llegó a trabajar como en una situación en una gasolinería, y nunca dominó muy bien el idioma y le costó muchísimo trabajo adaptarse. Entonces se van viendo todos los cambios de la vida de estos dos personajes principales. Eventualmente este hombre se casa con una mujer bellísima en todo el sentido de la palabra, que lo acompaña, que acompaña a su papá también en la enfermedad, y hablan de la cultura, les pasa un montón de cosas, pero es un libro absolutamente bello porque cuenta pues esta historia no solamente de cambio de país, sino cambio en la personalidad de la persona, el crecimiento personal y casi que espiritual del personaje principal. Y bueno, les pasan un montón de tragedias a lo largo de este tiempo, pero termina siendo una historia muy bella, no es porque tenga un final feliz, sino porque el resultado de las acciones de estas personas es muy bonito verlo. Entonces, ese es el contexto de la historia que van a escuchar en nuestro episodio nuevo de podcast.
de Puedo Aprender Inglés. Lo consiguen en Spotify o en Apple Music, lo consiguen en todas las plataformas, no tienen ningún costo ni nada. Y son corticas, entonces ahí pueden buscarlo, Puedo Aprender Inglés, y les sale, van a encontrar este mismo loguito que ven aquí, y el título se va a llamar The Kite Runner, el corredor de la cometa, y eso tiene todo un significado con la temática del libro. También les voy a contar acerca del autor, porque el autor es de Afganistán y este hombre también tuvo que salir corriendo. O sea, la historia no es la historia del autor, porque él no vivió todas estas situaciones, pero no es una experiencia desconocida para el autor, porque él también tuvo que salir corriendo de Afganistán y ha escrito otros libros también bellísimos, iguales de bellos. Uno es A Thousand Suns, un tema por el estilo. Yo les describo en la descripción del episodio, les pongo el libro del otro libro el nombre del otro libro de este señor, que es buenísimo. Pero él habla muchísimo de su experiencia como embajador de la ONU, como de su fundación, de sus viajes más recientes a Afganistán, que pues es muy interesante ver cómo ha cambiado. Y él, de hecho, como autor y como persona, también tiene una historia pues muy bonita, porque su hija es una persona trans en este momento, y pues eso también genera una parte interesante del personaje que es él como autor. Entonces, bueno, ese es el contexto de la historia. Nos vamos para la segunda parte de este en vivo, que es un truquito para hacerles la vida más fácil. Resulta que, y les voy a contar este chisme aquí, la gramática no fue inventada por monjas. Ni por literatos, ni por personas súper estructuradas. Claudia was listening to The Power of Dreams. Yeah, nice. Good. I love that story. That's one of my favorite stories. Ella estaba escuchando en uno de los episodios que tenemos de una historia que nos contó una mujer wayuu también muy poderosa sobre el poder de los sueños. Wow. Entonces, bueno, la gramática se la inventaron, la raíz de la gramática viene de los niños y está muy conectado con este tema que les estoy contando. Cuando una persona emigra a un país, al que le toca aprender el idioma más rápido es a los hijos, porque las personas adultas pues tienen más barreras para asumir el idioma, porque ya tienen toda la construcción de su idioma materno ya construida. Entonces es difícil salirse de eso y meterse a lo otro. No es imposible, se puede hacer. The name of my podcast es Puedo Aprender Inglés, o puedes buscar you can search for the name of our company, which is Teaching You, and you will find it. Puedo Aprender Inglés. Y entonces el que le toca asumir el aprendizaje del idioma es al niño, al joven, porque pues lo mandan al colegio y le toca socializar, y pues rapidito los niños son los más malvados. Entonces si no sabe hablar, entonces se ríen de él, entonces uno aprende rápido. Así me tocó a mí. Pues yo no era tan chiquito, pero a mí me tocó aprender así rápido, sobre la marcha. Entonces uno aprende. Esa persona que aprende no sabe cómo aprendió, porque pues lo hizo de manera orgánica. Oiga, bruto, no se dice up, sino se dice up. a mí se me reían en la cara porque yo sonaba como un robot. Entonces no se dice así, se dice así. Entonces uno aprende, pero no sabe cómo. Cuando esa persona ya crece, ya es adulta y tiene un hijo, supongamos que yo aprendí inglés así a las patadas, orgánicamente, me soltaron allá en un colegio y me tocó aprendí, no supe cómo, nunca fui a una clase de inglés, me tocó aprender de manera natural. Y entonces yo tuve un hijo, ya de adulto, y me toca enseñarle a mi hijo. Entonces yo recuerdo, y entonces empiezo a tratar de organizar cómo fue que hice yo para aprender este idioma, y le empiezo a explicar: oye, mira, cuando pase esta cosa, haz esto, y cuando pase esta otra, haz esto. De ahí nació la gramática.
nació de cómo los niños le explicaban a otros niños más jóvenes cómo fue que aprendieron. Entonces, muchas de las reglas gramaticales vienen de esa parte histórica, de que los niños descifran cómo es que funciona un lenguaje y le explican ya mayores a otros niños menores cómo es que es el maní. Eso es lo que yo hago en mi empresa. Yo aprendí de manera natural y me costó mucho trabajo porque a mí me costó 11 años perfeccionar el idioma a un nivel pues profesional. Y entonces yo tomo todas esas experiencias y las resumo en esquemas que son fáciles de masticar. Entonces yo ya sé cómo fluye más porque yo tengo la experiencia y además tengo la experiencia de enseñarlo. Entonces sé cómo son los atajos. Uno de los atajos son de gramática. Entonces es una historia muy larga para decirles que la gramática no hay que tener mala relación con la gramática. La gramática es la manera natural en cómo explicamos y cómo le enseñamos el idioma a alguien. Y eso sucede de manera natural también. Entonces no hay que huir de la gramática como veo que postean en algunas publicaciones. No tienes que aprender gramática para aprender inglés. Pues no, obviamente no tienes que hacerlo, pero si conoces algunas reglitas que te ahorran 11 años de aprendizaje, pues mejor. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el tipcito de hoy? Estaba comentándole algo acerca de esto a uno de nuestros estudiantes estrellas de nuestro programa para principiantes, que es el sinónimo de can. Nosotros podemos decir can, que es una palabra que se utiliza para decir poder, es la traducción directa, poder. Yo puedo hablar inglés. I can speak English. I can speak English. I can speak English. ¿Sí? Y es una palabra que aprendemos muy rápido en nuestro proceso de aprendizaje. Es una de las primeras palabras que nosotros aprendemos porque es una palabra de uso de alta frecuencia. Entonces, pues, no la aprendemos y es fácil de digerir. Can, poder. Listo, facilísimo. Pero resulta que can tiene un pequeño limitante porque can no se puede conjugar muy fácilmente porque es lo que se clasifica como un verbo modal. ¿Qué es un verbo modal? Es una clasificación que le dieron a un listado de palabras que son acciones que se utilizan en ciertas ocasiones. Entonces hay un listado como de 10 palabritas, pueden ser más, pueden ser menos, pero más o menos un listado reducido de acciones que se utilizan que tienen ciertas modales, por eso el nombre, modales. Algunas son para dar consejos, otras para dar instrucciones, otras para obligación, en fin. Can es una de estas palabritas. Los verbos modales, alguien se dio cuenta, oye, cuando tengas un verbo modal no lo conjugues. Porque pues vas a entrar en problemas y vas a sonar muy extraño. Entonces esa es como la reglita. Como el can resulta un poquito difícil de manipular en estructura, en conjugación, de aquí y de allá, entonces existe un sinónimo. Y este sinónimo, quédense conmigo, que ya esto va a tener mucho más sentido, es un compuesto de 3 palabritas. Be able to. Be able to. Es igual, can, be able to. Antes ustedes asociaban el can con poder, ahora lo van a asociar con be able to. Be able to. Entonces, be able to, ¿qué es? Es un sinónimo de can. Es la traducción literal, es como ser capaz de. Ser capaz de. Pero, ¿qué quiere decir ser capaz de? Es básicamente muy parecido a poder. Entonces, ¿por qué preferir el be able to, que son más palabras y parece más engorroso que el can? Porque el be able to nos permite hablar del pasado, del futuro, del presente. Sí, tenemos que cambiar el be y tenemos que saber conjugar el be, pero no se le ponga mucho misterio al be. El be es fácil. El be tiene 3 versiones en el presente y 2 en el pasado y 1 en el futuro. Ya, eso no es tanto. 3, 2 y 1 son 6 versiones en todos los tiempos. Este mismo verbo ser o estar en español tiene por lo menos 5 variaciones por cada tiempo verbal, por cada traducción. Es decir, que es más del doble en español. Y si ustedes se lo aprendieron en español,
pues se pueden aprender esto que es la tercera parte en inglés. Sí pueden, recuerden, sí pueden, sí pueden, sí pueden, sí pueden, sí pueden. Very easy. Entonces, como digo, tengo la capacidad de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, como estamos hablando de yo, entonces yo digo I am y ahí continúa. I'm able to use AI for teaching. I'm able to, ¿por qué digo am? Porque en el lenguaje de a pie, en el lenguaje de verdad, verdad, utilizan contracciones. Nadie va a decir I am able to, porque sonaríamos como un robot con el ritmo del español. Entonces reducimos I'm able to use AI, utilizar inteligencia artificial. Ok, it's very easy, es muy fácil. ¿Por qué les doy este truquito si parece tanta vuelta en vez de utilizar I can use AI? Si es que es más fácil utilizar el can. Porque si yo quiero decir esto en ayer, por ejemplo, en mis clases de esta mañana, que ya pasaron, eso está en el pasado porque ya pasaron, o sea, ya no estoy dictando clase, las clases que dicté en la mañana ya se acabaron, mejor dicho. Entonces, si yo quisiera decir esa misma frase, pero sobre el pasado, con can ya no me queda tan fácil. This morning I can. ¿Cómo hago? Alguien dice, no, pues utilice could. Pero es que el could no suena natural en todas las ocasiones del pasado. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Utilicen este sinónimo si lo quieren cambiar de tiempo. Entonces, ¿cómo cambio el am al pasado? Eso es muy fácil. I am en el pasado es I was. I was. Entonces dejo el resto de la oración que ya formé igualita y solamente digo was. I was able to use AI in my classes this morning. Pude utilizar la inteligencia artificial en mis clases esta mañana. I was able to use AI in my classes this morning. Entonces ahí les dejo el chiste. Explórenlo. Vayan y miren uno de nuestros reels que les dice cómo utilizar la inteligencia artificial para aprender inglés y díganle al ChatGPT, que es uno de estos, o al Google Bard, que es otro, voy a hacer otro video para que lo conozcan, y díganles, hey, yo quiero decir esta oración utilizando poder. ¿Qué me recomiendas más en esta ocasión? ¿Utilizar el can o el be able to? Dame versiones, dame ejemplos, dame un ejemplo de una conversación. Y entonces escriben en el pasado, escriben en el futuro. Y ahí ustedes van a ver la diferencia y ustedes van a captar que el be able to es mucho más fácil maniobrar y conjugar que el can. Aunque el can, por supuesto que es una palabrita más cortica y mucho más fácil de aprenderse, uno se la aprende fácil. Entonces requiere un poquito de esfuerzo, pero eventualmente esto les va a ahorrar un montón de esfuerzo mental. Créanmelo, si no me creen, pues verifíquenlo, pónganlo en práctica a ver si les queda muy fácil utilizar el can cuando no estamos hablando de un tiempo verbal que es el presente. Entonces, bueno, eso es como la pequeña píldora de información sobre el inglés de hoy. Entonces ya les dije el contexto, ya les dije las noticias, ya les di la píldora. Me falta una última cosa que es el regalo. Solamente las personas que se vean este video antes del sábado, lo voy a publicar ahora aquí en nuestro Instagram, pero también en nuestra cuenta de YouTube, que tenemos ahí personas que nos siguen. Solamente para estas personas que están viendo, me escriben por interno y se ganan el 50% de descuento para el taller. Cualquiera de los dos talleres, el taller de música o el taller de conversación natural. Para conocer qué significa esos talleres, vayan al enlace de nuestro perfil de Instagram, que es teaching, rayita al piso, la letra U, rayita al piso, y miran las especificaciones. El de música empieza el sábado, son 4 sábados seguidos, y el de conversación natural empieza el lunes y son 4 lunes. Entonces miren si les interesa, y si les interesa, las personas que se están viendo esta grabación van a escribirme un mensaje diciendo 50. El mensaje que ustedes me van a escribir es el número 50, pero me lo van a escribir en inglés. 50, 50, 50.
Claudia ya se inscribió al taller del lunes. Bueno, ahí miramos cómo acomodamos. Yo te escribo de todas maneras para que utilices este descuento. Si no para este taller, para el próximo. Ahí vamos cuadrando, no te preocupes. Entonces me escriben un mensajito y me dicen 50. Y ahí ya quedamos, quedamos codificados para que utilicen su descuento. Entonces, bueno, thank you so much for joining me today in our free lesson, nuestra versión gratuita en nuestro espacio de clase de inglés todos los jueves. Y nos vemos el siguiente jueves. See you next Thursday. And I hope that you have a really awesome weekend. Que tengan un fin de semana maravilloso. See you.